no va a haber un mayor. Entonces yo quería concluir con ese versículo bíblico y quería concluir diciendo de que la iglesia evangélica no se proclama la iglesia de Cristo por capricho. La iglesia evangélica se proclama que somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos que Jesucristo nos compró, nos lavó, nos perdonó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y sea que tú no seas católico, y sea que tú seas católico, o eres evangélico, o una persona que no crees en nadie, me estás escuchando, te voy a decir algo. Basta que creas en el nombre de Cristo y todos tus pecados serán perdonados. No hay un mayor entre nosotros. Bajo ese versículo bíblico nosotros nos movemos y decimos que donde hay 2 o 3 congregados, así seas un evangélico, ahí está el Señor. Cumplo con mi tiempo, aunque me falte más, para cederle espacio a mi estimado Dimas y nos pueda explicar el fundamento de su orden jerárquico de su iglesia, porque yo creo que ya lo dejé bien establecido. No tenemos un mayor. El único mayor es Dios, y el único mayor es su santa y bendita palabra. Amén. Muchas gracias. Bien, concluyó el hermano Cristian. Ahora viene el hermano Dimas y le pedimos por favor, ahí toma asiento hermano, y le pedimos la misma educación por favor, pero por respeto y caridad le hemos pasado muchos puntos que ha tocado porque nosotros queríamos conocer la iglesia verdadera de Cristo. Muy bien, nosotros queremos conocer, y ahora nuestro hermano Dimas lo va a exponer y él va a dar argumentos por qué la iglesia católica es la una y única iglesia verdadera de Cristo Jesús. Adelante, hermano Dimas. Aplauso para el Señor. Bien, queridos hermanos, voy a tratar de explicar de manera rápida y sencilla ¿por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Pero primero me gustaría resaltar una cosa. El hermano dijo que su iglesia se llamaba Vida Nueva y nunca mencionó a su iglesia en los 40 minutos que expuso. Se pasó hablando de diversos temas, pero nunca habló de su iglesia. Qué raro, ¿verdad? Pero voy a empezar por una cosa. Él citó el Concilio Vaticano II, pero lo cita de manera aislada. Con razón hay un pretexto que utilizan las sectas tomando el Concilio Vaticano II. Pero aquí es donde aparece aquella regla de interpretación que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Y lo que él tiene es un pretexto. Porque mire, lo que el Concilio Vaticano II quiere decir es que nosotros los católicos reconocemos que todas las sectas conservan verdades de fe. Compartimos verdades de fe. Y el problema no está en lo que tienen, el problema está en lo que no tienen. Pero dejemos de un lado el Concilio Vaticano II. Pero algo que a mí me sorprende es que se atrevan a decir que su iglesia es la verdadera cuando nunca habló ni bíblicamente de su iglesia Vida Nueva, menos históricamente. Todos los argumentos históricos que él mencionó eran argumentos haciendo mención a concilios católicos. Qué raro, ¿verdad? Porque cuando le pedimos hablar de historia, no habla de la historia de su iglesia, ya habla de la historia de la iglesia católica, porque su iglesia no tiene historia. Miren, su iglesia es un fantasma, porque ni siquiera nos dijo quién fundó su iglesia, ni siquiera dijo
cuando se fundó su iglesia. Por eso, yo no vi que mencionara en ningún momento a su iglesia. Mire, vayamos a la Biblia. Yo sí voy a usar la Biblia, porque él habla tanto de la Biblia, que la Biblia es la máxima autoridad. Ni su Biblia trae. ¿Le creería usted? Dice que la Biblia es la máxima autoridad. Ni su Biblia utilizó. Yo no sé si trae Biblia. Pero mire, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no dijo que sus seguidores iban a ser seguidores descabezados, sin jerarquía. ¿Qué es lo contrario a la jerarquía? Anarquía. ¿Sabe qué significa jerarquía? Orden. ¿Sabe qué significa anarquía? Desorden. La iglesia de Cristo no es una iglesia desordenada. Los seguidores de Cristo no son desordenados. Cuando Cristo vino, fíjese de lo que habló Cristo. Vayamos rapidito a la Biblia. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Perdón, voy a usar mi teléfono porque ya vieron que el viento no me deja ver las hojas. Mateo 16, 18. Jesús dijo: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Fíjese que cuando Cristo habla de la iglesia, me encantan dos expresiones de Cristo. Primero, el sentido de propiedad. Jesús dice: mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Y como la iglesia le pertenece a Cristo, Cristo habla de una sola iglesia. Jesús no dijo cualquier grupito que se vaya a reunir a la punta del cerro es iglesia. No, señor. Jesús habló de una sola congregación, porque eso es lo que significa iglesia. Y cuando la Biblia dice: donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, no se refiere a cualquier grupo descabezado. Se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y por lo tanto, todos aquellos que se mantengan en la doctrina de Cristo, en la iglesia de Cristo, son aquellos que cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Pero fíjese que Jesús habló de una sola iglesia. No habló de diferentes iglesias. Y cuando Jesús habla de la iglesia, Jesús utiliza estas palabras que Él utilizó para confundirnos. Y mire cómo confunden a los ignorantes. Él dijo claramente que dice que Jesús se refirió a Pedro. Venga aquí, hermano Ángel, solo para un ejemplo. Dice que Jesús se refirió a Pedro así: ahora yo te digo que tú eres Petros. ¿Cómo le llamó a Pedro? Petros. Y sobre esta, Petra, señalándose a sí mismo. Fíjese la interpretación que él da. Dice que Pedro es Petros, piedrita. Y Jesús es Petra, piedrota, roca. Mire, ese argumento se cae en pedazos facilito. Él dijo que eso Jesús lo dijo. ¿En qué idioma dijo? Griego. ¡Sorpresa! Jesús nunca habló griego. Jesús nunca habló griego. ¿Cuál era el idioma de Jesús? El arameo. Por lo tanto, Jesús nunca le llamó a Pedro Petros, porque Jesús nunca habló griego. Pero supongamos que habló griego. Supongamos. La palabra Petros y Petra es la misma palabra.
solo que una está en masculino y la otra está en femenino. Petros es masculino, Petra femenino. Otro ejemplo, como decir Juan y Juana, son la misma palabra, solo que una está en masculino y la otra en femenino. O sea que tomando la interpretación del hermano, sería como decir, hermanos, gato es un animal chiquito, pero gata es un animal grandote. ¿Tiene sentido? No, es la misma palabra, solo que una está en masculino y la otra está en femenino. Y él dijo, y a mí me gustaría preguntarle, y esto cuando le toque su tiempo me lo va a contestar, que me demuestre con la Biblia donde Jesús le llamó a Pedro, en griego Petros. Que me demuestre un argumento bíblico que suponga que Jesús habló griego. Ahora, si Jesús no le llamó Petros a Pedro, entonces ¿cómo le llamó? Pues vayamos al texto original. Mire, Juan 1:42. Fíjese cómo le llamó Jesús a Pedro. Vamos a ver si le llamó Petros o cómo le llamó. Juan 1:42. Se lo presentó a Jesús. Atención. Jesús miró fijamente a Simón. Vente, Simón. Jesús miró fijamente a Simón. Miró a Simón. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Pero de ahora en adelante te llamarás Kefá. ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro? Kefá. ¿Y qué significa Kefá en arameo? Roca. Él dice, Pedro no es la roca. Jesús dice, tú eres Kefá, tú eres roca. Y si él no está de acuerdo que Pedro sea la roca, que le reclame a Cristo. Yo no estoy leyendo una revista, ¿o sí? No estoy leyendo un periódico. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Y Jesús le llamó a Pedro Kefá, que significa roca. Gracias, hermano. Ahora le voy a dejar una pregunta en el aire. Que él me demuestre cómo se menciona o se hace referencia a una piedra chiquita en arameo. Porque si Jesús quisiera decir que Pedro es una piedra chiquita, Jesús nunca le hubiese llamado Kefá. Porque Kefá significa roca. Entonces, en Mateo 16:18, cuando vamos al texto original del arameo, porque Mateo es el único libro de los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en arameo. Entonces, en arameo, cuando Jesús habla con Pedro, le dice, ahora yo te digo que tú eres Kefá. Y sobre esta Kefá edificaré mi iglesia. En el texto original no hay dos palabras distintas. En el texto original solo hay una palabra, Kefá. Y eso no está en discusión. Y por eso venir a argumentar que Petras y Petro es una pérdida de tiempo. Porque Jesús nunca habló griego. Pero avancemos. Ya vimos entonces que Jesús funda una sola iglesia. Y que esa iglesia que Jesús fundó, la edificó sobre aquel hombre a quien Jesús le llamó Kefá, que significa roca. Yo me hago una pregunta, ¿por qué Jesús le llamó Kefá a Pedro? Porque lo utilizaría en el futuro como Kefá, como roca. Y yo pregunto, ¿dónde Jesús utilizó a Pedro como Kefá? Si no es aquí en Mateo 16:18, díganme, ¿dónde Jesús utilizó a Pedro como la roca? Y no hay ninguna otra parte de la Biblia en la que Jesús pudo haber utilizado a Pedro como roca, más que solo Mateo 16:18. Ahora, ya vimos que esa iglesia que Cristo fundó es una.
Ahora, rapidito, ¿cómo sabemos cuál es esa iglesia de Cristo? Porque mire, venir a decir aquí, la mía es la verdadera, es bien fácil. Demostrarlo es lo difícil. Por eso muy pocos pueden hablar del origen de su iglesia. Ahora, mire, veamos el contexto. Mateo 16, 19. Fíjese lo que dice Jesús. Mateo 16, 19. Después de que Jesús promete edificar la iglesia, y después de que Jesús promete que ni siquiera las puertas del infierno la podrán vencer, Jesús hace otra promesa. Y escuche que con esto le voy a responder lo que él tanto preguntaba. Refiriéndose a Pedro, Jesús le dice: yo te daré las llaves del reino de los... ¿A quién le dio las llaves? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿A cuántos les dio las llaves? Solo a Pedro. ¿A verdad? ¿Pedro es igual que el resto? En dignidad todos somos iguales. Hay una sola dignidad, pero en autoridad Pedro es único. Por eso al Papa se le llama uno entre iguales. Nosotros nunca hemos enseñado que el Papa tenga más dignidad que cualquiera de nosotros. Lo que sí creemos es que el Papa tiene una autoridad especial. ¿Dónde están las autoridades de esta comunidad? Los que vinieron a guardar el orden. Les pongo un ejemplo. ¿Valemos iguales con las autoridades? Sí, valemos iguales, somos personas de todos. Pero ¿quién en cuestión de autoridad tiene un rango más importante? Ellos. Y Pedro recibe de Jesús las llaves. Jesús le dice a Pedro: a ti, no dijo a ustedes, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le pongo un ejemplo. Si 12 personas estamos hospedados en un cuarto, pero solo uno tiene las llaves, ¿todos podemos entrar al cuarto a la hora que se nos dé la gana, sí o no? Solo podemos entrar al cuarto cuando esté aquel que tiene las llaves. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le dio entonces esa autoridad a Cristo? A Pedro. Cristo se la dio. Y ahora escuche lo que le dice Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que perdones aquí en la tierra... Escuche para qué le dio las llaves. Para que todo lo que perdones aquí en la tierra quede perdonado en él, y lo que no perdones aquí en la tierra quede sin perdonar en el cielo. Escuche bien, las llaves que Jesús le dio a Pedro son la autoridad para perdonar los pecados. Por eso le dice a Pedro: todo lo que tú perdones aquí quedará perdonado en él. Ahora hágase una pregunta: ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro. Pregúntele a cualquier pastor evangélico: señor pastor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? Le va a decir: no, eso solo lo puede hacer Dios. Gracias. Si usted no tiene la autoridad para perdonar los pecados, usted es un falso pastor, porque usted no tiene autoridad. Y si usted es un pastor sin autoridad, su iglesia no es la de Cristo. Pregúntele a un sacerdote católico: señor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué cosa le dirá? Sí. Entonces, ¿cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro? La iglesia católica. Y por eso nosotros sabemos que la iglesia que Cristo fundó es esa iglesia que actualmente tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro. Y esas llaves solamente las conserva la iglesia católica. Obviamente da ganas de decir: no, cada uno por su lado, donde uno quiera. Sí, cuando uno es rebelde y es desobediente. Pero miren,
¿Qué dice la Biblia? Él dice que no le gusta que un pastor tenga autoridad sobre otro. Dice que no le gusta, no está de acuerdo. Pero eso lo dice él. Escuche qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y estén sumisos a ellos. Escuche qué dice. Obedezcan a sus pastores y estén sumisos a ellos. Entonces, en la iglesia que Cristo fundó, ¿hay una autoridad, sí o no? Sí. Y nosotros tenemos que estar sumisos. Esto no es si te gusta o no te gusta. Lo dice y por eso nosotros reconocemos que la Iglesia Católica es la única que viene de Cristo, es la única que conserva la autoridad. Y como el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, el Papa conserva la autoridad que Jesús le confirió a Pedro. Pero vayamos más adelante y así rapidito. ¿Cómo sabemos además que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Mire, porque Jesús puso una autoridad en su iglesia. Y vamos a seguir viendo a Pedro, aunque no les guste a los hermanos separados. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Escuchen lo que Jesús le dice a Pedro, otra vez a Pedro. Pero si son 12, ¿por qué no habla otro? Es el Señor. Y si al Señor le pareció bien así, nosotros respetamos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién le dijo? A Simón. ¿Y cuántos apóstoles tenía? ¿Y por qué solo a Pedro se refiere? ¿Ah? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Nos detengamos y pregunto, ¿cuántos apóstoles tenía Cristo? 12. ¿Y a cuántos de los 12 les dijo, cuiden mis ovejas? Solo a uno. Solo a Pedro. Pedro tiene una autoridad especial. Solo a Pedro le dio las llaves. Solo a Pedro le dice, cuida mis. Escuche bien. Le dice, cuida mis. O sea que las ovejas de Cristo son cuidadas por Pedro. Escúcheme bien. Las ovejas de Cristo son cuidadas por Pedro. ¿Cómo reconocemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Reconocemos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál es la iglesia que es apacentada por Pedro. Y mire, la única iglesia que reconoce a Pedro como su primer pastor, ¿qué iglesia es? La iglesia católica. Porque si Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuida mis ovejas, ¿cómo se llama la persona que cuida ovejas? Pastor. Entonces Jesús está nombrando a Pedro como el único pastor de su iglesia. Ahora, a mí me gusta preguntarle siempre a los evangélicos, ¿eres oveja de Cristo? Y me dicen, sí. ¿Aceptas a Pedro como pastor? No. Entonces no eres oveja de Cristo. Porque las ovejas de Cristo tienen que tener a Pedro como... Ah, sí, pero yo no quiero a Pedro, yo directo con Cristo. Así quisieras, compadre. Pero así no es. Cristo quiso que en su iglesia hubiera una autoridad. Y esa autoridad fue
Pedro quien recibió toda la atención de Cristo. Pero permítanme ampliar un poquito el papel de Pedro y luego vamos a concluir esta razón. Vamos a ver si Pedro es igual que el resto. Este texto como me encanta. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Escuchen lo que dice. Atención, porque les voy a hacer una preguntita. Simón, Simón, ¿a quién se está refiriendo otra vez? A Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pregunto, ¿a quién quiere sacudir el demonio? No. Escucha lo que dice. Mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos. ¿A quién quiere sacudir el demonio? A todos, ¿sí o no? Claro. Jesús dice que el demonio nos quiere sacudir a todos. Ahora veamos el versículo 32, la solución de Jesús. Pero yo he rogado a Dios por ti. Pregunto, ¿a quién quería sacudir el demonio? A todos. ¿Y por quién oró Jesús? ¿Oró por todos? No. Jesús oró solo por Pedro, porque le dice, yo he rogado a Dios por ti. No le dice, he rogado a Dios por ustedes. Qué raro, ¿verdad? Que pareciera que Jesús tiene un favoritismo por Pedro. Y entonces a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Escuchen lo que tenemos que hacer nosotros. Segunda parte del versículo 32. Y cuando tú hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos. ¿Cómo me encanta esto? Mire, venga un hermano, venga usted para poner un ejemplo. Supongamos que yo soy Jesús, no se la crea. Y yo les digo a ustedes, le estoy diciendo a Pedro, mira, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado a Dios por ti. Y cuando tú hayas vuelto, tú, fortalece la fe de tus hermanos. Eso significa que los cristianos estamos a salvo cuando nuestra fe es fortalecida y confirmada por Pedro. ¿A quién le dio Jesús la autoridad de confirmar la fe de sus hermanos? Solo a Pedro. Vaya, hermano, siéntese. Gracias. ¿Se da cuenta cómo la iglesia de Cristo sí tiene una autoridad? ¿Y de dónde sacan? No, todos iguales. Mala interpretación de la Biblia. Mire, Pedro fue el primer pastor de la iglesia de Cristo. Y Pedro no dice que él no sea pastor. Y por eso en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, Pedro dice, y cuando aparezca el pastor supremo. Pedro reconoce que Cristo es el pastor supremo. Pero también él, al decir cuando aparezca el pastor supremo, nos demuestra que él se reconoce como pastor. ¿Por qué? Porque Jesús lo estableció. Y Pedro murió en el año 67. Cuando Pedro muere, la iglesia no se queda sin pastor. La iglesia nombra a Lino. Cuando Lino se muere, la iglesia nombra a Cleto. Se muere Cleto, queda Clemente. Y así sucesivamente. La iglesia nunca ha dejado de ser. Y esto es lo que quiero que me demuestre el hermano cuando le va a tocar sus 15 minutos. Mire, desde que Jesús estableció a Pedro como el jefe de su iglesia, hasta el día de hoy, con el Papa Francisco, han pasado 266 jefes de la iglesia. Y por eso le llamamos al máximo jefe de la iglesia Papa. ¿Por qué? Porque la palabra Papa son las iniciales de 4 palabras latinas. Primera P, Petri. Primera A, Apostoli, de apóstol. Segunda P, potestatem, de autoridad.
Segunda A, acipiens, de el que recibe. O sea que la palabra papa en español quiere decir el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Y en la iglesia han habido 266 hombres que han tenido aquella autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Y mire, yo les puedo demostrar en todos los años, desde el año 33 hasta el año 2023, quién es el jefe de la Iglesia Católica. Y cuando nosotros le pedimos al hermano que nos demuestre históricamente su iglesia, le queríamos decir que nos demuestre históricamente que su iglesia, Vida Nueva, ha estado presente en todos los años, desde el año 33 hasta el año 2023. Y yo le aseguro una cosa, no lo podrá demostrar. Y por eso nosotros reconocemos, si la Iglesia Católica es la única que tiene conexión directa con Cristo, la Iglesia Católica entonces es la Iglesia de Cristo. ¿Qué más podemos decir al respecto? Una última razón. Miren, ¿dónde se fundó la Iglesia de Cristo? En Jerusalén. Cuando la iglesia se expandió, la sede de la iglesia pasó a Antioquía. Cuando la iglesia se extendió por todo el mundo, la sede de la iglesia llegó hasta Roma. Porque muchos dicen, no, la iglesia católica se fundó en Roma. No, señor, la iglesia se fundó en Jerusalén. Cuando se extendió por el mundo, llegó a Antioquía a ser la sede. Cuando se extendió en todo el universo, la sede llegó a ser Roma, que era el centro del poder político también. Por eso allá llegó a estar el centro del poder de la iglesia. ¿Y cómo vino la iglesia a nosotros? Miren, esto es lo que me encanta. Romanos 15, 20. Romanos capítulo 15, versículo 28. Escuchen lo que dice Pablo. Romanos de Roma. 15, 28. Dice Pablo así: cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, voy a dirigirme a España, pasando por ustedes. ¿A dónde dice Pablo que iba a ir a predicar? A España. La fe de la iglesia de Cristo, la iglesia de Jerusalén, que llegó a Antioquía y después a Roma. Pablo llevó la fe de la iglesia de Roma a España. Y sabemos por la historia que no solo San Pablo evangelizó a los españoles, también sabemos que el principal evangelizador de los españoles es el apóstol Santiago. No en vano, el apóstol Santiago tiene en honor la catedral más importante de España. Y escúcheme bien, entonces los españoles, ¿de quién recibieron la fe? De San Pablo. Y cuando los españoles vinieron a América en el año 1491, ¿de qué iglesia eran los españoles? Eran católicos. ¿Y de dónde heredaron los españoles la fe? De San Pablo. Y si los españoles eran católicos, ¿qué fe traía entonces San Pablo? La fe de la iglesia católica. ¡Sorpresa! Para el año 1491 no existía ninguna agrupación evangélica. Porque durante 1500 años solo existió la iglesia católica. ¿Hasta dónde aparece el primer hombre que se separa de la iglesia y que da origen a la reforma protestante? Hasta el año 1516 con Martín Lutero. Cuando los españoles vinieron a América, no existía ninguna secta. Solo existía la iglesia católica. Y por eso la historia nos confirma que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y mire, usted puede ir a Perú, a distintas zonas de Perú, y se va a dar cuenta que tenemos templos católicos de hace más de 500 años. Y a mí me gustaría preguntarle al hermano, ¿dónde hay un templo de la iglesia Vida Nueva?
que tengan por lo menos 500 años de antigüedad. No tienen presencia histórica. Y por eso, mire, es bien fácil desviarse del tema y ponerse a hablar de otras cosas, pero no de lo que le pedimos. Y por eso, ustedes tienen que ser inteligentes para darse cuenta que cualquiera puede venir a decir que su iglesia es la de Cristo, pero no cualquiera lo puede demostrar, ni con la Biblia, ni con la historia. En cambio, nosotros sí podemos demostrar históricamente la presencia de nuestra iglesia desde el año 2023 hasta el año 33. Y mire, él mencionó a tantos personajes como Jerónimo o Agustín de Hipona, los que formularon, compendiaron, ayudaron a definir el canon del Nuevo Testamento, pero él no dijo de qué iglesia era. ¿Saben quién era San Jerónimo, el que él mencionó? Era un obispo católico. La Biblia, que él tanto dice que es su única autoridad, fue definida como libros inspirados por la autoridad de la Iglesia Católica. En el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso, en comunión con los obispos, dijo que la Biblia debería de tener los libros que ahora tiene. Ellos tienen la Biblia, pero no aceptan la iglesia de la Biblia. Y mire, él dijo una cosa, y con esto voy a terminar por el tiempo. Él reconoce con sus propias palabras que ellos se separaron de esa iglesia primitiva, de esa iglesia fundada por Cristo. Y si no me creen, ahí están los videos. Él reconoció que se separaron. Y escuche qué pasa con el que se separa. Segunda carta de San Juan. Segunda carta de San Juan. Capítulo 1. Versículo 9. Escuchen lo que dice. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y posee al Hijo. El que se aventura y se separa de la doctrina de Cristo, no posee a Dios. ¿Y qué han hecho las sectas? Separarse, dividirse, fraccionarse. Y si investigáramos el origen de su iglesia Vida Nueva, yo les aseguro que esta iglesia se separó de otra. Y esa iglesia se separó de otra, y esa de otra, y esa de otra, y esa de otra. Todos se han venido separando. Y por eso es más fácil venir a decir que todos los que hablan en nombre de Dios tienen a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque mire, cuando no se tiene en cuenta el contexto, uno le puede creer. Porque él dijo, todo el que invoque el nombre del Señor, no importa donde sea, es la iglesia de Cristo. Pero Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, se salvará. Escuche qué dice Jesús. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Jesús dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entra el que hace la voluntad de mi Padre. Porque aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre hemos expulsado a los demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, aléjense de mí, malditos, que nunca los conocí. ¿Basta entonces decir Señor, Señor? No. Hay que permanecer
en esa única iglesia que Cristo fundó. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que pertenecer a esa única iglesia fundada por Cristo. Y escuche, Él dice que aquí está la fuente de autoridad y de verdad. Veamos qué dice la misma Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Veamos quién es pilar y base de la verdad. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la iglesia de Dios vivo, la cual es pilar y base de la verdad. ¿Quién es pilar y base de la verdad? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La única iglesia fundada por Cristo. Y por eso nosotros estamos interesados en conocer dónde está esa iglesia que Cristo fundó. Porque si Jesús estableció una iglesia que tenía una autoridad, esa iglesia que Cristo fundó existe el día de hoy. Y nosotros ya vimos que esa iglesia que Cristo fundó existe actualmente de manera única en la iglesia católica. Y mire, qué curioso que él cite algunas partes del Concilio Vaticano II. Solo cuando dijo que el Concilio Vaticano II reconoce que los evangélicos conservan verdades que compartimos, él dijo, miren, palabra del magisterio de la iglesia, y él lo acepta y lo cree. Pero cuando el mismo magisterio de la iglesia dijo que es anatema, que es maldito todo aquel que rechaza la autoridad de Pedro, ahí sí ya no está de acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo es que solo buscan lo que les conviene? Si eso hacen con los documentos de la iglesia, eso mismo hacen con la Biblia. Por eso, ahora que él va a tener sus 15 minutos para la réplica, esperemos que ahora sí nos expliquen lo que nos explicó en su exposición. Y una cosa sí le vamos a pedir al moderador, que no vamos a tolerar que otros 15 minutos nos hable de lo que no tiene que ver con el tema. Eso que no pudo demostrar en 40 minutos, ahora tendrá 15 minutos para hacerlo. Y si ahora se desvía, ahora sí no toleramos otros 15 minutos escuchando cosas fuera del tema. Bien. Ahora sí, yo sé que el hermano se ha anotado todas las preguntas que hizo el hermano Dimas y esperamos sus 15 minutos, pero esta vez sí, hermano, que vayamos al tema y centrado, que es la verdadera iglesia de Cristo. Adelante, hermano. De lo contrario, sí lo cortamos. Espero que se me dé también ese consenso cuando el hermano Dimas habló del canon y no se le dijo nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sé que fue por un ejemplo. Yo también, si es que hago algunos ejemplos, espero que no se me censure porque estoy completamente en el tema. Primera cosa, vamos a la Biblia. Porque nuestro amigo católico Dimas, con el respeto que se merece, dijo lo siguiente. Nuestro querido amigo Dimas dijo de que Pedro en arameo es traducido roca. ¿Qué pasaría si yo les digo que el Señor Jesús dice algo diferente? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Y saben una cosa, vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén, Biblia Católica Romana, con el respeto que se merecen, no siempre porque tengo que decir esa palabra para que no se diga, uy, él odia. No venimos a odiar a nadie. Por amor es que estamos aquí. Nuestro querido hermano Dimas dice que
Cefas es traducido como roca. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Leámoslo todos juntos. ¿Cuál es la traducción de Cefas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo? De hecho, estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, Biblia de la Iglesia Católica, y dice: y lo llevó donde Jesús, a Pedro, ¿no? Obviamente, a Simón, que se llamaba hasta ese momento. Jesús, fijando, me voy a poner un poco acá para no acoplar con los baffles, perfecto. Dice la Biblia Católica: Jesús, fijando su mirada en él, en Simón, le dijo: tú eres Simón. ¿Quién lee lo siguiente? Ahora sí, no vamos a leer, yo lo voy a leer. Jesús dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está eso que Cefas quiere decir roca? Por lo tanto, yo le creo la palabra de Dios y no le creo ni un hombre, porque la Biblia dice que el hombre miente, mas las palabras de Dios y las promesas de Dios son eternas y son vida eterna para siempre. Amén. Entonces, esta es la prueba bíblica, que Cefas para Jesús no tenía la traducción de roca. Por lo tanto, aquí alguien está mintiendo. Yo solo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a los argumentos que se han vertido en este escenario. Se dice de que Pedro es la roca. Y se dice de que Cefas en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, significa roca. Pero la misma Biblia, recopilando las palabras del mismo Jesús, abran su Biblia, por favor, no dejen que venga un evangélico a engañarles, porque es muy fácil que yo hable y ustedes no lo comprueben por la palabra de Dios. Juan capítulo 1 versículo 42 dice: y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús nunca dijo que Cefas significa roca. Primera refutación a los argumentos, con todo respeto, que se han vertido desde este escenario. Jesús mismo está diciendo que Cefas es traducido como, aunque no lo vociferen, la Biblia se impone. Segundo argumento que se dijo en este lugar. Dijo que Jesús solo le dijo a Pedro que apaciente su grey. Dijo que solo Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, y que esa declaración solo se le dio a Pedro, a nadie más. Con todo respeto, tengo que exponer a la luz de la palabra de Dios que esto es algo inexacto. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Vamos de nuevo a la palabra de Dios. Acá se dijo que no utilizamos la palabra de Dios, estamos utilizando la palabra de Dios. Ya probamos que Cefas para Jesús traducido es piedra, no roca. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a probar si realmente Jesús solo le dice a Pedro que apaciente a las ovejas, que apaciente a la grey. ¿Eso es cierto a la luz de la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, dice lo siguiente. Acá está hablando Pedro. Acá supuestamente está hablando la roca. No la roca de la película, ¿no? Sino Pedro, ¿no? El que supuestamente es la roca. ¿Qué dice Pedro? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también.
yo anciano también con ellos. En ningún momento Pedro dice, yo soy mayor que los ancianos, yo soy la roca, yo soy diferente, yo soy mejor. Pedro está diciendo, yo soy un anciano, igual que los demás. Sigamos leyendo. Yo anciano, igual que los demás, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora miren lo que Pedro va a decirle a la iglesia. Por eso yo les dije al principio que ustedes son iguales que Pedro. No hay roca, no hay una roca mayor. No conozco otra roca mayor que sea mi Señor Jesucristo, y no hay roca fuera de Él. Dice Pedro, apacentad la grey de Dios. ¿A quién le está diciendo esto Pedro? ¿A quién le está diciendo Pedro que ellos apacienten la grey de Dios? A la iglesia. ¿Dónde quedó el argumento de que solamente Pedro iba a apacentar la iglesia y que ese mandamiento solo se le dio a él? La misma Biblia está exponiendo de que este argumento no es cierto. ¿Por boca de quién? Por el mismo Pedro. Carta de Pedro, primera carta, capítulo 5. Avísenme por favor cuando me faltan 5 minutos. Dice lo siguiente. Muchas gracias, muchas gracias. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y escucha muy bien, que Pedro apacienta a la iglesia no es una exclusividad de él, porque Jesús se lo dice. Es un mandamiento para que Pedro le enseñe a apacentar la grey de Dios a la iglesia. Y acá Pedro lo dice. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como quien quiere tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Dónde quedó ese señorío? ¿Dónde quedó que Pedro es el mayor? De hecho, en ningún momento escuché que mi estimado amigo Dimas nos haya probado que Pedro era el mayor. Él dijo que Pedro significaba roca y acabamos de refutarlo con la palabra de Dios, porque para Jesús Cefas significaba piedra. Y cuando le dijo, ciertamente tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le estaba diciendo a su confesión. Vamos a utilizar el mismo catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. En el numeral 424 del mismo catecismo de la Iglesia Católica se afirma lo siguiente sobre Pedro. Voy a leerlo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo. La misma confesión que hizo Pedro. Y luego dice el catecismo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta confesión, otra vez, sobre la roca, de esta fe confesada, otra vez, sobre la roca de esta confesión, de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Por lo tanto, el mismo catecismo de la Iglesia Católica está diciendo que Pedro no es la roca, sino lo que Pedro confesó acerca de Cristo es la roca. ¿Y qué es lo que confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es lo que confesó Pedro. Esto es la roca. Cada vez que tú reconoces que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y lo haces algo para tu vida, estás siendo parte de la iglesia que Jesús fundó. Porque Jesús dijo que sobre esa verdad que Pedro confesó, que Pedro reconoció, él iba a edificar su iglesia. Lo dice a tu propio catecismo. Hemos probado que Pedro no es roca.
no por un capricho personal, sino porque lo hemos leído en la palabra de Dios. Cuando le dice, ciertamente tú eres Simón, desde ahora te llamarás Cefas, ¿qué dice la Biblia? Cefas, que traducido es piedra, no roca. Roca es Cristo, roca es el Señor. Ya voy a acabar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dijo que la Iglesia Católica acepta a los sectarios, ¿no? Esto es en realidad ir en contra de tu propio catecismo de la Iglesia Católica. Con mucho respeto lo voy a demostrar. El catecismo de la Iglesia Católica del numeral 818 dice lo siguiente. Con esto voy a terminar. Para probar que nosotros los evangélicos somos cristianos. Aquel que diga que no y solamente predique que somos sectarios, que estamos en el error y que Pedro es la roca, demostrando que la Biblia dice que no lo es piedra, pues no sé qué está predicando. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 818, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho son honrados con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por lo tanto, a partir de ahora, cualquier apologista católico, arzobispo, cardenal o papa que te diga que los evangélicos somos unos sectarios, está yendo en contra de su propio magisterio que nos reconoce como cristianos. Y terminó diciendo que me hubiera encantado que desde la Biblia mi estimado y respetado compañero Dimas nos haya probado que Pedro significa roca. Nunca lo hizo. De hecho, lo que nosotros hemos hecho con la Biblia es demostrar que Pedro no significa roca. Lo vamos a leer de nuevo para terminar. ¿Sí? Vámonos al Evangelio de Juan. Abran su Biblia, hermanos, para que vean que no les estamos mintiendo. Capítulo 1, versículo 42. Sí. El tema era la iglesia, no que Pedro era roca o no es roca. El tema En es eso se la fundamenta la iglesia. iglesia. Se El tema fundamenta. es la iglesia. Encima se está hablando. Él habló de eso. No lo paró a Dimas. Él habló de eso, yo también tengo derecho. ¿Sí? Perfecto. Voy a concluir. Quiero que noten acá que Dimas sí pudo hablar de lo que quiso, habló hasta del canon, pero a mí se me está parametrando. Yo estoy hablando de Pedro, donde se supone que está fundada la iglesia. Primera de Juan, capítulo 42, y con esto terminamos ya la exposición, ¿verdad? Un minuto, muchas gracias, hermanito. Y le llevó donde Jesús, a Simón. Jesús, fijando su mirada en él, o sea, en Simón, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Dimas dijo que Cefas es traducido como roca. Vamos a ver lo que dice el mismo Señor Jesucristo desde la Biblia Católica de Jerusalén. La Biblia Católica de Jerusalén dice: tú te llamarás Cefa, que traducido quiere decir Pedro. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo está traduciendo de que Cefas es piedra, no es roca. La roca solamente es Jesucristo y no hay roca fuera de él. Fundamentado en él, está fundamentado en la verdad. Muchas gracias. Bien, ahora nuestro hermano Dimas va a poder exponer en los 15 minutos que le quedan. Gracias. Pero quiero remarcar de nuevo, otros 15 minutos sin hablar de su iglesia. Yo me pregunto, ¿acaso se avergonzará de su iglesia? ¿Por qué no habla de su iglesia? Pero mire, le voy a contestar. Porque eso que parece verdad hasta que llega lo que sí es verdad.
Él dice que roca y piedra no es lo mismo. Por eso quiere decir, Pedro no es roca, Pedro es piedra. Mire, ¿qué se me hace que él ni siquiera habla correctamente el español? Porque mire, lo que dice la Real Academia de Lengua Española, vamos a ver si es diferente la roca de la piedra. Real Academia de la Lengua Española dice, piedra igual a roca. La piedra y la roca es lo mismo según el diccionario de la lengua española, ¿sí o no? Si él dice que piedra y roca es distinto, está equivocado. No habla ni siquiera correctamente las expresiones en base al idioma en el que estamos debatiendo. ¿En qué idioma estamos debatiendo? Español. Por lo tanto, sus palabras tienen que ser definidas por la Real Academia de la Lengua Española. Y si la Biblia dice que Pedro es piedra, ya vimos que Pedro es piedra. Ahora veamos si piedra y roca es lo mismo. Y obviamente dice que sí. Ahora, yo le dejé una pregunta, pero de eso no habló. Porque lo que él quiere decir es que piedra es algo chiquito y roca es algo grande. Sin embargo, Jesús le llamó a Pedro Kefá, no Cefas, hasta eso. Cefas no le llamó Jesús, porque Cefas es la transliteración de la palabra Kefá al griego. Escúcheme bien, cómo confunde las cosas. Cefas no es arameo, Cefas es griego, es la transliteración de la palabra Kefá. Entonces Jesús le llamó una roca de gran magnitud cuando le llama Kefá. Porque si vamos a la Biblia, esa misma palabra Kefá que Jesús usó para Pedro es la que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como la gran roca. Ahora, fíjese lo siguiente. Él quiere menospreciar a Pedro diciendo que Pedro es piedra, ¿sí o no? Con eso quiere hacer de menos a Pedro. Porque dice, Pedro es piedra, haciéndolo de menos. Pero fíjese lo que es Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Dice así: cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas. Escuche cómo se refiere a Cristo. Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Escuche, ¿qué cosa dice que era Pedro? Piedra. ¿Y qué cosa dice que es Jesús? Piedra. Entonces, si él dice que piedra es algo pequeño, entonces cuando la Biblia dice que Jesús también es piedra, entonces estaría diciendo que Jesús es algo pequeño. Pero no voy a detenerme a hablar solo de eso. Basta con saber que según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, roca y piedra es lo mismo. Y que él me defina, según nuestro idioma en el que estamos debatiendo, que piedra y roca son diferentes. Ahora, lo segundo que él dijo, que los apóstoles también son pastores. Claro, yo nunca he negado que los demás apóstoles sean pastores. Lo que sí dije es que Pedro tiene la primacía. Y por eso les puse un ejemplo. Si 12 personas rentan un cuarto, ¿quiénes pueden dormir en el cuarto? ¿Solo el que tiene las llaves o todos? Todos. Entonces, Pedro tiene la primacía. Los demás apóstoles son pastores, sí, en comunión con Pedro. Que capte eso, porque pareciera que no capta lo que uno de verdad quiere decir. Y por eso, si él dice, pero Pedro nunca es el primero, y quiere Biblia, mire lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. Vamos a comparar dos textos. Primero, voy a leer Marcos, capítulo 13, versículo 13. Marcos 3:13. Quiero que noten esto para que entiendan lo que después dirá Mateo. Dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Así instituyó a los 12, a los que dio autoridad para ir a predicar y para echar a los demonios. Escuche, estos
son los nombres de los 12. Simón, ¿a quién puso por nombre? Pedro. ¿Quién fue el primero en la lista? Pedro. ¿Y quién será el último en la lista? Judas. Esto tiene una lógica. Pedro ocupa el primer lugar en la lista y Judas el último. Pero fíjese, esto sucede porque todos los evangelistas quieren remarcar la primacía de Pedro. Sin embargo, Mateo, para que no quede ninguna duda, Mateo hace algo que es redundante. Y escuchen lo que dice Mateo. Mateo 10:1. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Atención, estos son los nombres de los 12. Primero, Simón, llamado Pedro. Primero, ¿quién? Y fíjese bien, es redundante decir primero Pedro si después se le coloca primero en la lista. Bastaba hacer lo que hizo San Marcos. San Marcos solo lo puso primero en la lista y omitió la palabra primero. Sin embargo, el evangelista Mateo utiliza esa palabra primero, aunque suene redundante, porque con la palabra primero quiere expresar la primacía, y cuando lo coloca de primero está haciendo lo mismo que San Marcos. Así que la misma Biblia demuestra la misma de las cosas que yo he remarcado: la primacía del apóstol Pedro. Y por eso, negar que Pedro tenga primacía sobre los apóstoles, mire hasta dónde fue. Él dijo que él iba a demostrar que Jesús sí constituyó a todos como pastores con la misma autoridad que Pedro. Nunca leyó que Jesús haya constituido a los demás apóstoles como pastores con la misma autoridad de Pedro. Fue a una carta de Pedro y va donde Pedro dice que él es un anciano como todos los demás. Lo mismo es el Papa. ¿El Papa qué es? Un obispo, como todos los obispos, solo que el Papa, por ser el sucesor de Pedro, ejerce una primacía sobre el resto de los obispos. Ahora, cuando él habla de la confesión, fíjese bien, otro error. Él dice que Pedro no es la roca, que no es la piedra, porque Jesús edificó la iglesia sobre la confesión de fe de Pedro, como lo dice el catecismo. Claro, pero mire lo que está haciendo él. Él está separando la fe de Pedro de la persona de Pedro, como si la fe de Pedro fuera un fantasma separado de su persona. Y obviamente nuestra fe no está separada de nuestro ser. Y por eso decir que solo se refiere a la confesión de fe y no a la persona de Pedro es separar a Pedro de su fe. Y eso obviamente es incorrecto. Por eso a mí me sigue quedando la duda por qué él no habla de su iglesia. Y así rapidito voy a decirles por qué él no habla de su iglesia. Porque su iglesia no viene de Cristo. Fíjese cuándo se fundó la iglesia Vida Nueva. Escuchen bien, ¿cuándo se fundó? Porque qué curioso que en todos los 55 minutos que he hablado, solo ha hablado de la iglesia católica, pero no ha hablado de su iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia a la que él pertenece, Vida Nueva, no la fundó Cristo. ¿Quién la fundó? Armando Alducín. Escuche bien. La iglesia Vida Nueva la fundó Armando Alducín. ¿En qué año? En el año 1977. ¿Ahora entienden por qué nunca utilizó la Biblia para hablar de su iglesia? ¿Ahora entienden por qué nunca demostró históricamente que su iglesia ha estado presente desde Cristo? Porque no tiene que decir. Por eso tiene que refugiarse solo en atacar, en cuestionar a la iglesia católica, que mire, atacar y cuestionar lo hace cualquiera.
Pero nosotros no lo invitamos para que venga a atacar y cuestionar nuestra fe, ¿o sí? ¿Cuál fue el tema acordado? Que él aceptó. Y mire, el Evangelio dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás es añadido por el demonio. Él aceptó abordar un tema que jamás se atrevió a tocar. Dijo sí y al finalmente fue no. ¿Se dan cuenta? Por eso vamos a pedirle, por favor, la última oportunidad, así como gente educada, civilizada, como una persona que entiende bien el español. ¿Me quedan 4 todavía? Bueno, entonces le voy a pedir con más calma. Así, con bastante educación, le vamos a rogar que por favor, que tenga la bondad de hablarnos de su iglesia, que no venga a hablar de nuestra fe, que para hablar de nuestra fe hemos venido nosotros. Y si él quiere abordar varios temas, de quién es la piedra, si la confesión de fe, esos son otros temas. Pero por favor, escuche lo que le voy a pedir en los últimos 5 minutos que él tiene. Que nos diga cuándo nació su iglesia. Que nos dé evidencia de cuándo nació su iglesia. Y le voy a pedir una cosa, y hasta la última pregunta que le voy a hacer. Que me demuestre, y escúcheme lo que le voy a pedir. Apunte ahí en su hoja, pasen el lapicero, para que no se le olvide. Apunte pues. Él va a pasar a contestar ya esto. Si no contesta esto, le cortamos. Porque ya lo soportamos 55 minutos hablando lo que no es. Que nos demuestre en qué año nació su iglesia. Y que luego nos demuestre quién era el pastor de su iglesia en el año 100, en el año 200, 300, comparten 400, hermanos, estamos ya 500, en refutación 600, en los últimos, 700, 900, porque 1000, con la iglesia hasta llegar al año Vida 2023. Nueva estamos Si no nos en demuestra diálogo, esto, mire, que quede estamos claro en parte de públicamente. refutación. Compartan, Les hemos dado varias para poder oportunidades. evangelizar a más. Y como dice el refrán, la tercera es la vencida. Si en estos 5 minutos no puede exponer el origen de su iglesia, nosotros sabremos que son una secta. Ya a él no le gusta que le digan secta. Pero mire, Los el integrantes sectarismo de los lo condena pastores la Biblia, no yo. nunca abrió su Y escuche dónde está condenado el sectarismo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice así: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Escuchen qué cosas viene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos y magia, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismo. Y sigue diciendo: envidias, borracheras y orgías y cosas semejantes. Atención, se los he dicho y se los repito: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. La misma palabra de Dios dice que el sectarismo es un pecado que nos aparta del reino de Dios. Y por eso, si a él no le gusta que utilicemos el término secta o sectarismo, mire, que le arranque esa hoja a la Biblia. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y también, Tito capítulo 3, versículo 10, dice que aquel que fomenta sectas, hay que reprenderlo. O sea que, ¿quién le llama sectas a las agrupaciones que se separaron de la iglesia de Cristo? No yo. Le llama la Biblia. Y nosotros, y esto que quede bien grabado, yo en ningún momento dije que los protestantes no son cristianos, o lo dije. No, ellos son cristianos. Solo que nosotros lo reconocemos, como lo dice el catecismo que lo leyó, como nuestros hermanos, pero hermanos separados. Nunca hemos negado que no sean nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, pero separados. ¿Separados de qué?
de la verdad, separados de la iglesia de Cristo. Y por eso, ahora sí, vienen los últimos 5 minutos de él. Bien, ahora con estos 5 minutos, aplauso para el Señor. Ya concluimos ya con el hermano. Sí, pero yo también me quedo con las ganas de conocer Iglesia Vida Nueva. Te quedan 5, hermano, así quedamos. Muchas gracias por el tiempo. Hay algo que se tiene que entender, ¿no? La iglesia no es iglesia porque tú lo pruebas históricamente, sino quienes nos llevan la delantera, los judíos. La iglesia judía es más antigua que la iglesia cristiana. Porque ellos son más antiguos, son la verdad, no. Los musulmanes nos llevarían la delantera. ¿Sabes por qué eres iglesia? Porque tienes la correcta doctrina que está instituida en la Biblia. No es por historia. Pero si quiere pruebas de que los pastores están presentes en el siglo 0, pues yo se lo voy a dar con la misma Biblia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo quiero que los 5 minutos que le va a tocar a nuestro amigo Dimas nos diga dónde están las monjas, dónde está el papa, dónde está constituido el cardenal. Lo tiene que probar bíblicamente para probar que el tema de la iglesia verdadera lo está probando la palabra de Dios. La Biblia sí habla de pastores. La Biblia no habla de que el Papa es el mayor de todos los pastores. De hecho, él mismo lo reconoció. Creo que ya hablamos. Si no hablas, si no abordas de la iglesia. Estoy hablando del tema. No, habla de tu iglesia. Estoy hablando del tema. Estás atacando y atacando. No. La pregunta te la dio. La pregunta ¿Te sientes atacado? Hermano. No, pero la pregunta fue claro. ¿Te sientes atacado? Perdón. No, es que yo estoy siendo objetivo. Mira, escúcheme. La pregunta fue clara. Pregúntale si se siente atacado. Hermano, por favor, escúcheme. La pregunta fue claro. ¿En qué año? Estoy debatiendo contra el moderador y contra Dimas. Fue la pregunta. Le establecimos y usted la respondió. Estoy respondiendo. El que estás hablando, cardenal. Bueno, es que es la verdad. Es la iglesia. La iglesia está constituida con cardenales, obispos, ¿no? La iglesia estoy demostrando, si no, la cortamos. Estoy demostrando con la Biblia. Entonces, yo quiero preguntar si Dimas se sintió ofendido cuando dije que los pastores están instituidos en la Biblia. ¿Te sentiste ofendido? No. Si él dice que no, ¿por qué te metes? ¿Está? Me estás cortando el tiempo. Te voy a dar tu tiempo. Ya, gracias. Hermano. Pero déjame hablar. Pero escúcheme. Es 1 versus 1, no 2 versus 1. Por eso escúcheme primero. A ver, cuando en el comienzo dijimos, si se sale en los 5 últimos minutos, si se sale del tema, le vamos a cortar. Fue claro. ¿Cómo me voy a salir del tema si estoy hablando de los pastores donde está edificada la iglesia? Aquí estoy hablando de la iglesia. Gracias. Entonces, se pueden dar cuenta que ha sido 2 versus 1, pero yo creo que Dimas es más educado. Me quedan 4, ¿está bien? Gracias. Por favor, no interrumpa, moderador. Yo sé que hay cosas que se tiene que hacer con educación y yo hasta ahora he mostrado educación. Yo en ningún momento he llamado diablo a Dimas. Él me llamó diablo. ¿Cómo un cristiano va a ser diablo? Vamos al tema. Entonces, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo constituyó. Estamos hablando de la iglesia y estamos hablando cómo está constituida la iglesia. Así que acá nadie está cambiando el tema. Estamos hablando en base a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos como apóstoles. En mi iglesia hay apóstoles. La iglesia Vida Nueva. Por favor, no interrumpan. Recuerden que el debate es, el diálogo es versus Dimas y mi persona. ¿Sí? Ya el moderador creo lo dejó en claro. Entonces, dice la Biblia, porque si cortan, ¿cómo se abarca el tiempo?
Dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿qué cosa? A otros pastores. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde está el máximo pontífice? ¿Dónde están los cardenales? No están constituidos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encuentras que está constituido el ministerio del pastor, y mi iglesia tiene pastores. Lo que Dimas no pudo hacer en todo este diálogo es probarnos que Pedro es la roca. De hecho, dijo literalmente que Pedro era Pedro. Y se tiene que ir a un diccionario para buscar el significado. Mi último comentario: para saber quién es Pedro, tienes que irte a lo que dice la palabra de Dios y no a los diccionarios seculares. La Biblia da la traducción correcta. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bien, último, sus 5 minutos del hermano Dimas. No hay respuesta, no hay. Ahí voy. 5 minutos míos y se acaba. Miren, una cosa ustedes van a ver. Los protestantes son buenos para preguntar, malísimos para responder. Viene a hablar de los cardenales, que yo nunca le pedí que viniera a hablar de cardenales. Nunca mencionó su iglesia Vida Nueva. Hermano, no te avergüences de tu iglesia, no te avergüences. Y mire, cuando más habla, más demuestra que ignora muchas cosas. Él dijo, fíjese lo que dijo, que dice que los judíos son una iglesia, que los musulmanes son una iglesia. Hermano, yo te recomiendo estudiar un poquito más. Estudiar no hace malo, no hace malo a nadie estudiar. Mire, los judíos no son una iglesia, los musulmanes no son una iglesia, son una religión. No es lo mismo una iglesia que una religión. Iglesia solo es la de Cristo. Por eso fíjense cómo es que mienten. El judaísmo y los musulmanes no son una iglesia. Pero, para terminar, él quiere que yo le demuestre muchas cosas. Por favor. Pero, quedamos en abordar un solo tema, ¿sí o no? ¿Está cumpliendo lo que acordó? ¿Habló de su iglesia? Dice, pero aquí habla de pastores. Sí, de pastores de la iglesia de Cristo, no de la iglesia suya. Yo quiero que me demuestre pastor de la iglesia Vida Nueva. Nunca nos habló de su iglesia. Por eso, mire, vamos a terminar esta conversación aquí, teniendo claro una sola cosa. Las sectas están entrenadas para atacar, para cuestionar, pero no pueden responder, no pueden hablar del origen de su iglesia. Y fíjese cómo hasta falso testimonio levantan, y con esto termino. Él dijo que yo le llamé diablo. ¿Lo dijo, verdad? Ustedes son testigos. ¿Le llamé diablo en algún momento? Y me gustaría preguntarle a sus amigos evangélicos, por favor, honestamente frente a la gente, ¿le llamé diablo a su compañero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, ni siquiera sus amigos, sus hermanos evangélicos se atreven a afirmar lo que yo les estoy preguntando si de verdad dije. Entonces, queridos hermanos, aquí se termina este diálogo, en vista de que nuestro hermano no pudo hablar de su iglesia y solo quiere hablar de la nuestra, pero no quiere hablar de la suya. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no hablará de la suya y solo quiere hablar de la nuestra? Muchas gracias por su atención, gracias por su educación. Que Dios les bendiga, y hermanos, que les vaya bien. Solo les pedimos que busquen la verdad sinceramente. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a los hermanos, a los hermanos de la iglesia Vida Nueva. Y luego demos los aplausos al Señor, al Dios de la vida, a quien nos da la vida a cada uno de nosotros.
Si tú crees que Dios existe, dale los aplausos como Dios se lo merece. ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Viva! No se avergüencen ustedes de la Iglesia Católica. Hablen siempre de la Iglesia Católica. Hay muchos que se avergüenzan, ¿verdad? Porque por algo debe ser. Y cuando uno no estudia, siempre se va a San Gokli. Hay que estudiar un poquito. Sí, hay que estudiar un poquito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y pueden sacar las conclusiones los hermanos. También fue transmitido en el video. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Ha terminado nuestra conversación con nuestros hermanos. Continuamos con nuestra banda celestial.